A ver, en diversos periódicos salen las imágenes de Donald Trump y esta, vamos a decir, operación política mediante la cual el Estado americano reconoce a Jerusalén como la capital del Estado de Israel. Entonces, esto ha generado iras musulmanas en muchas partes del mundo. Yo quiero que me corrijas si me equivoco, el internacionalista Miguel Ángel Rodríguez Mackey, que hasta donde yo sé, el Perú fue el primer estado en el mundo que reconoció al Estado de Israel. Pero ¿qué implicancia hay en que Estados Unidos reconozca Jerusalén como capital del Estado de Israel? ¿Por qué es tan peligroso para la paz en Oriente Medio? ¿Cómo está, doctor Rodríguez Mackey? Buenos días. Félix, muy buenos días. Fíjate, has dicho algo muy importante, pero además hay que acordarnos que históricamente nuestro embajador Arturo García Salazar, que fuera canciller de la República y presidente de la Sociedad Peruana de Derecho Internacional, fue miembro de la Comisión Especial de la ONU para ir al Medio Oriente, hacer un trabajo in loco, verificar el campo, y esa comisión formada por 11 países tomaron la decisión de recomendar a las Naciones Unidas, que tenía 3 años de creada, la división, la denominada partición del territorio de la Palestina en 2 estados, el Estado de Israel y el Estado de Palestina. Entonces, el Perú sí tiene y ha tenido una presencia histórica en ese asunto que, como muy bien has dicho, el día de ayer, evidentemente, lo que ha hecho Donald Trump es impactar negativamente. ¿Con qué? Con la resolución 181. ¿De cuándo? Del año 47. ¿Qué dijo esa resolución, Philip? Pues dijo que se dividían los 2 estados que te he referido. Israel aceptó y al año siguiente Ben-Gurión proclamó la independencia de Israel. Mientras que los palestinos, los árabes, dijeron que no, que eso estaba tramado por Estados Unidos y en consecuencia le declararon la guerra a Israel. Ese territorio de Jerusalén, que está dentro de la zona del territorio de Palestina, del territorio de Palestina, pues Jerusalén fue tomada en 2 partes. La parte oeste, que controló desde el año 48 Israel, y la parte este que controló luego del año 48 Jordania. Pero luego llega la guerra de los 6 días en el año 67 y Israel coopta, domina la Jerusalén Este. ¿Por qué es importante? Porque la Jerusalén Este está por la ciudad vieja o antigua Jerusalén, donde se encuentra el Domo de la Roca, que es el lugar sagrado, el tercer lugar más sagrado para los musulmanes, el Muro de los Lamentos para los judíos y el Santo Sepulcro para los cristianos, Jerusalén del Este. Desde el año 80, Israel dijo que era su capital. Las Naciones Unidas emitió una resolución y en esa resolución le dijo a Israel, no pueden ustedes hacer eso, y mandó que todos los países del mundo retiraran sus embajadas, Philip, de Jerusalén. Todos lo hicieron en cumplimiento del derecho internacional. En el año 95, 15 años después, el Congreso de Estados Unidos tomó la decisión de que debían volver a Jerusalén, porque todos se habían ido a Tel Aviv, la costa. Entonces, desde el año 95, esa medida del traslado no se ha efectuado. Cada 6 meses el Congreso, el gobierno de turno lo ha ido postergando. ¿Qué ha hecho Donald Trump? Pues hace uso del derecho soberano, porque es un acto soberano de Estados Unidos, y ha reconocido a la capital de Israel, a Jerusalén. Y esto significa técnicamente que para Estados Unidos, Jerusalén, nos guste o no nos guste, es parte jurídicamente de Israel. Es evidentemente una situación muy complicada la que está haciendo Estados Unidos. Los palestinos acaban de declarar 3 días de indignación popular. Eso es camino a la intifada, Philly. Yo estuve en el 2002 en Israel, en todo el Medio Oriente, cuando se produjo la segunda intifada.
no te imaginas lo que podría pasar. Se va a exacerbar otra vez el Medio Oriente, que ya lo estaba por el tema sirio, que tanto hemos hablado en tu programa. Ahora nuevamente se pone en la palestra el tema de Palestina con Israel. Se puede comenzar a especular de muchas cosas que puedan pasar, pero a la luz de nuestra, vamos a decir, imparcialidad y lejanía, es evidente que Miguel Ángel Rodríguez Mackey no es ni judío ni árabe, ni musulmán, ni de la religión judía. ¿Puede realmente desatarse una ola de atentados terroristas? Sí. ¿Y por qué? Porque en el lado musulmán, en el lado árabe, hay grupos extremistas. Hay que decirlo. El Hezbollah del Líbano apoya al Hamas, que gobierna y domina la Franja de Gaza. La yihad islámica está en Cisjordania. Grupos que tienen poder dentro del territorio palestino, que han sido en el pasado conocidos por posiciones fundamentalistas y extremistas. Y eso puede desatar lo que se llama, evidentemente, la yihad, lo que ellos llaman la yihad, es decir, una guerra religiosa justificada por un acto de invasión. Y eso, evidentemente, va a traer, como ya estamos viendo en las protestas desde ayer, un grave problema para la seguridad, que era lo que justamente Israel pedía. ¿Qué pedía Israel? Tranquilidad y paz. Pero jamás podrá haber eso, Philip, si no hay la devolución de los territorios ocupados en el año 67 por esa guerra que hizo Israel, la guerra de los 6 días, donde ocupó todo el Sinaí y ocupó todo el territorio árabe. Entonces, ¿qué hizo los asentamientos judíos? ¿Qué produjo? Que los árabes fueran desplazados, generando los denominados refugiados. Este es el asunto de fondo, Philip, al que Isaac Rabin, primer ministro, asesinado por un judío sionista extremista, y Yasser Arafat casi llegan al acuerdo final en Camp David, hasta acuérdate, en 1995, teniendo en el centro al presidente Bill Clinton. Esa calidad de ser un país imparcial, un país que está llamado a arreglar un problema entre dos, Donald Trump le ha tirado al tacho. Estados Unidos ha perdido su calidad de interlocutor y de mediador válido porque ha parcializado. Y hay que decir algo más, Philip. Aquí hay un corazoncito sionista, judío, y no tenemos nada contra los sionistas, que merecen el mayor de los respetos. Pero el yerno de Donald Trump, acuérdate, es judío y la hija lo es por afinidad. Entonces también eso coadyuva. Pero ¿qué ha generado además el hecho mismo del reconocimiento de Jerusalén como una ciudad, como la capital de Israel? El tráfico de armas ya se pone expectante, algo que nadie quiere decir, que nadie quiere comentar. El tráfico de armas es una gran amenaza en el sistema internacional. ¿Por qué? Porque va a haber tensión. Al activarse la tensión, todos quieren estar a buen recaudo, armados, como sucede lamentablemente desde hace buenos años. Ya, pero ¿por qué Trump habría que hacer esto? ¿Por qué ha hecho esto Trump? O sea, a Trump todo el mundo lo trata acá, de esta parte del mundo, como si fuera el gringo loco, y hemos hablado tantas veces de Kim como si fuera el chino loco. Y yo la verdad no creo que loco sea. Yo no creo que Trump se levante un día y patee el tablero y que diga voy a hacer guerra mundial, o al otro día diga voy a matar a Kim, y al otro día voy a reconocer a Israel. El Departamento de Estado norteamericano también tiene una organización, también tiene opiniones, o Trump se ha ido por la libre. Fíjate, Philip, no, por supuesto que no. Estados Unidos tiene un pacto o alianza con Israel. Es decir, a Estados Unidos le conviene mantener el enclave, y te hablo no desde el derecho sino desde la ciencia política, el enclave básico y natural en el Medio Oriente, que es Israel, al que debe permanentemente fortalecer. A la luz de Donald Trump, el presidente Barack Obama, el anterior jefe de Estado de Estados Unidos, había debilitado esa relación umbilical. Necesita tener ese satélite natural, además de
las otras alianzas que tiene con sobresalto con países árabes. Entonces, ahí hay un asunto que le permite a Estados Unidos geopolíticamente tener un control dinámico. Pero hay que decir algo más. Israel es una potencia en el ámbito militar, Philip. Y como potencia militar, que es un país tan pequeño, está rodeado de un mundo árabe y su oxigenación permanente la tiene que hacer visible Estados Unidos de América. Y esa es parte de la alianza, el acuerdo, a mi juicio, al que han llegado Benjamín Netanyahu, ahora con un presidente que es su partner natural como Donald Trump. Vamos a ir a una pausa, le ruego una nadita de paciencia al doctor Miguel Ángel Rodríguez Mackey y regresamos con más implicancias de este tema. ¿Y qué tiene que ver el Perú? Sería bueno que nos explique qué tiene que ver el Perú con Palestina, qué tiene que ver el Perú con Israel, qué tendría que ver el Perú con Arabia Saudita, de qué manera nos podemos afectar nosotros y si es cierto que, por dar un ejemplo, va a subir el petróleo en el mundo como consecuencia de una probable crisis. Vámonos a la pausa y regresamos con el internacionalista Miguel Ángel Rodríguez Mackey para hablar del tema judío-israelí y, por supuesto, de las implicancias de lo que acaba de hacer Donald Trump. Búscanos en Twitter como @exitosap y en Facebook como Exitosa Noticias. Ya regresamos con Philip Butters en Exitosa. Evidentemente esto para los judíos es una buena noticia. Tengo muchos amigos en la comunidad judía que están pues exultantes, que les parece un gran triunfo personal, familiar, étnico, racial, bíblico, diplomático, y están muy contentos, claro, porque son judíos y tienen una vinculación emocional y étnica. De repente los del Club Árabe Palestino acá también están muy molestos, pero al Estado peruano, ¿esto le va, esto le viene? La primera pregunta que le hago al doctor al respecto. Philip, continuamos, fíjate, no, yo creo que el Estado peruano nunca debe ser indiferente de lo que sucede en el mundo de la política internacional. Es más, mientras tú y yo hablamos, aspiro de que ya haya salido algún pronunciamiento, un comunicado por parte de la Cancillería peruana. Es decir, aquí estamos hablando de reglas del derecho internacional que deben conservarse y cuidarse, y el Estado peruano, me acuerdo muchísimo lo que decía Carlos García Bedoya, el Estado peruano no puede ser ajeno de las cosas que pasan en el mundo entero. Israel es un país importante para el Perú, fíjate la cantidad de becarios que viajan permanentemente a Israel a capacitarse en diversos ámbitos. Yo fui uno de ellos. Yo le agradezco a Israel, estuve en el año 2002, me fui a especializar en temas de conflictos. Entonces, además, la tecnología agrícola que nos da Israel es muy importante. Entonces, frente a una situación donde con Israel mantenemos una importante relación en este ámbito de intercambios, de apoyos, etcétera, eso es una lectura importante, pero la otra, la que nunca debe doblegar un Estado, es la lectura del respeto mismo de que una resolución de las Naciones Unidas, que es verdad, es una recomendación, no tiene carácter imperativo, pero da un sentido al sistema internacional. Estados Unidos de América va en contracorriente de lo que se había dicho. ¿Qué se dijo? Que Jerusalén debía ser una ciudad con jurisdicción y administración internacional. O sea, de todos, ergo de nadie. Así es. Porque ahí también hay que decir las cosas. O sea, en Jerusalén, para nosotros, los que somos católicos, es el centro de la cristiandad. Así está el lugar donde nació Cristo, está el lugar donde mataron a Cristo, está el Santo Sepulcro y está, ¿no es cierto?, donde nació Cristo, ahí está. Pero también para los palestinos es importante, también para los judíos es importante, para los ortodoxos que no son de palo. Los armenios, claro. Los armenios, para los evangélicos también es importante. Por eso. Pero, Philip, a ver, por esa misma razón, porque los tres la quieren, estamos hablando de la Jerusalén Vieja, es importante porque la Jerusalén Vieja está dentro de la Jerusalén del Este.
Esa Jerusalén del Este es justamente el objeto central del debate. Ante eso, la ONU, de manera inteligente, dijo, vamos a establecer un proceso para que sea una ciudad con administración internacional. Como luego vino la guerra, eso ya no prosperó, ya no se hizo nada más. ¿Por qué? Porque lo que tenían que arreglar era el problema sustantivo. ¿Cuál es el problema sustantivo? El problema de los territorios. Y este asunto de los territorios es un asunto complejísimo, difícil. Yo he estado en un asentamiento judío. Cuando llegué a un asentamiento judío cerca de Metula, al norte de Israel, estaba imaginándome, y eso que era el año 2002, como los asentamientos peruanos. No, son casas construidas, ciudades israelíes. Va a ser sumamente complejo que se hagan. Bueno, vimos en el sistema internacional a Ariel Sharon, que fuera primer ministro de Israel, inició el proceso de desconexión, es decir, un proceso paulatino para el retiro, lo que iba a hacer en su momento Isaac Rabin. Por eso lo mataron a Isaac Rabin, y cuando enfermó y quedó muy maltrecho físicamente por su estado de salud, Ariel Sharon se enfrió y se congeló todo el proceso de negociación, que el día de hoy, que dice el sistema internacional que para negociar el asunto de Jerusalén, primero hay que ver el tema más importante y el tema de fondo, que son los territorios. ¿De qué tamaño? Es un contracorriente. A ver, te ruego le expliques a la gente en términos peruanos, ¿de qué tamaño es todo Palestina? ¿De qué tamaño es la parte israelí de Palestina? ¿De qué tamaño es Cisjordania? ¿Y de qué tamaño son los territorios ocupados de la Franja de Gaza? Les voy adelantando que les va a parecer alucinante porque son chiquititos. Son chiquititos. Son del tamaño del departamento. Israel es Ica. Y un poco más. La zona de Jerusalén es un distrito como podría ser los distritos de Surquillo, Surco y San Borja. Ya. ¿No? Para que tengamos una idea. Y dentro de ello, solamente, por ejemplo, la zona de Miraflores sería la Jerusalén del Este, donde estaría la Ciudad Vieja. Y la Ciudad Vieja y Europa y Jerusalén del Este tiene como 800.000 habitantes. Claro, lo que pasa es que hay una gran densidad. La Franja de Gaza, cuando la gente habla de la Franja de Gaza, ¿de qué espacio? La Franja de Gaza es el espacio costero que está separado de la otra parte de Cisjordania, y estamos hablando allí, podríamos calcular a ojo de buen cubero, por ejemplo, si tú juntas la zona del norte chico con Chimbote y paras de contar. Es una zona muy pequeña. Muy pequeña. Jordania, ¿de qué tamaño es Jordania? Jordania es un país más grande estructuralmente que la propia Jerusalén, pero Jordania podría ser, por ejemplo, 3 ciudades si juntas tú Arequipa, Moquegua y Tacna. Correcto. Entonces, ¿no? lo que estoy tratando de ejemplificar que son espacios muy pequeños. Son espacios pequeños. Y es bien complicado, ¿no? Es como para que la gente lo entienda. Es como que en San Borja hayan hinchas de la U, de Alianza, de Cristal y del Boys que no se pueden ver. Claro. Y cada uno tiene una serie de manzanas, ¿no es cierto? Entonces, claro, vamos a decir que algunos de ellos tienen razones para, otros... Entonces, el mundo lo que se había puesto de acuerdo es, ¿sabes qué? Este es el espacio de todos y esto va a ser manejado por la FIFA. O sea, acá a todo el mundo le gusta el fútbol y la FIFA es la ONU, es un espacio internacional. Esto es para todos. Acá no es que tú eres de la U, de Alianza, de Cristal o del Boys. Es de todos. Y es como que hubiera venido pues el presidente del Perú, por decir una compararlo con Trump, y decir, no. Acá y dale U. Así es. ¿Y cómo quedan lo de la Alianza? ¿Y cómo quedan lo de Cristal? Y ese es el gran problema. Mira, ahora que decías lo pequeño que es, yo le di la vuelta 2 veces a toda la Jerusalén vieja, íbamos parando con los amigos, los becarios en esa época, parábamos en cada una de las puertas de los barrios, en la puerta de Damasco, íbamos a la puerta cristiana, a la puerta armenia. Oye, en cada uno de ellos están claramente definidas las porciones de los grupos que mantienen allí ese espacio vital histórico desde hace más de 2000 años. Sin embargo, la sincronía entre ellos en un statu quo, tú puedes ir a comprar al barrio árabe sin ningún problema, pero con lo que estás viendo, otra vez se exacerban los ánimos y vamos a ver que nadie quiere, pero en algún momento podría
suponer el nuevo estrago de violencia al interior de la propia vieja Jerusalén. En las últimas horas, desde que ha pasado esto hasta lo que estamos hablando ahorita, porque hay una diferencia horaria, ya creo que son 8 horas más, ¿no? 8 horas, sí. ¿Ha pasado algo? Protestas en los callejeros. No hemos visto todavía nada más que eso y esperemos que así sea, pero es el inicio de las protestas. Acuérdate que mañana es viernes y los viernes en la tarde comienza el Sabbat para los judíos. Y en el tiempo del Sabbat los judíos no hacen nada. Te hablo de esos judíos ortodoxos, los judíos sionistas, a ultranza, no hacen absolutamente nada. ¿Y qué hacen los árabes? Están en la parte alta donde está el Domo de la Roca, la zona de la explanada, ¿y qué hacen? Tiran piedras. Y ahí empiezan los conflictos. Así que vayamos a expectar mañana seguramente alguna situación más complicada de lo que hemos estado viendo en las manifestaciones en Hebrón, en Ramala, el día de ayer. Ha sido muy amable con nosotros el doctor Miguel Ángel Rodríguez, muy ilustrativo, ciertamente, porque la gente cuando lo ve esto de acá, a veces no lo termina de entender. Yo cada vez que converso del tema con amigos míos, judíos o árabes, le encuentro una nueva arista, ¿no? Porque pasó algo hace un año, porque pasó hace algo 2 años, porque está el tema racial, el tema étnico, el tema cultural, el tema histórico, está el tema del terrorismo. Ya cuando un país entra, y lo vimos acá, el terrorismo, es bien difícil que alguien a la postre termine entrando en razón. Ha sido muy amable. 10 de la mañana en punto, es momento de recibir en Exitosa a Nicolás Lucar. Vámonos a la pausa, regresamos, 10:03.